Cuando vemos hacia tu santidad, Señor, cuando vemos hacia tu santidad, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. Rey santo y sublime, Dios bueno. Bueno, estaba yo acordándome hace poco, ayer, hoy, en cierta ocasión llegué a una iglesia neotestamentaria y era domingo, hace 34 años por estas fechas, por estos meses entre abril y mayo. Me invitó un hermano, era el pastor, el tercer pastor asociado de la iglesia local donde yo me congregaba, una iglesia pentecostés. Me invitó a una iglesia neotestamentaria y cuando el pastor subió dijo, bueno, tenemos para compartir esto, esto o esto. Dio 3 títulos o 5 títulos, no sé cuántos. Me asombré, dije, wow, cuánto alimento hay aquí. Y realmente Dios tiene una abundancia de palabra revelada. No hay límite para la revelación de Dios de su palabra. Y hoy estaba entre 3 temas, no es presunción, sino que realmente mi corazón se inquieta por saber qué es lo que debo compartir. Y estaba yo considerando entre los 7 pasos de exaltación que Dios le da, que el Padre le da a Cristo. Y previo hay que ver los 7 pasos de humillación del Señor Jesucristo. Y también estaba contemplando 7 demandas que Dios hace a su iglesia. 7 diferentes demandas, 7 diferentes exhortaciones que Dios hace a su iglesia. No estoy seguro de que este último tema lo haya yo compartido aquí con ustedes a través de Facebook o a la iglesia local. Sublime Gracia, les saludamos desde Tijuana a todos los que se conectan. Pero debo decirles, vamos a hablar de estas 7 demandas que Dios hace a su iglesia en términos generales. No debemos escondernos, no debemos decir, eso es para Efeso o Sardis. No, eso es para Tiatira o Pérgamo, para Filadelfia, para la Odisea. No. Es una exhortación que Dios hace a sus iglesias, pero que deben impactar en nuestros corazones. En realidad, los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis contienen 7 diferentes mensajes del Señor Jesucristo a 7 diferentes iglesias en Asia. Sin embargo, muchos predicadores coinciden, yo he escuchado apóstoles hablar de esto, y coinciden en que el mensaje a las 7 iglesias de Asia es un mensaje por lo menos de 3 diferentes efectos, y puede haber muchos más. El primer efecto es que es un mensaje literal, tal cual, a cada una de estas 7 iglesias locales de Asia. Es una primera lectura. Una segunda lectura de estos 2 capítulos de Apocalipsis 2 y 3, la segunda lectura es que muestra la historia de la iglesia desde la resurrección de Cristo hasta nuestros días, las diferentes etapas en las que habría de pasar la iglesia en cuanto a dejar el primer amor, la persecución, etc. Es, digamos, una manera de ver históricamente la iglesia hasta nuestros días. En el día de hoy está manifestándose la iglesia de la Odisea. Sin embargo, una tercera lectura de los mismos capítulos 2 y 3 de Apocalipsis es que son 7 diferentes mensajes a 7 diferentes maneras en que vive la iglesia local en las diferentes partes del mundo. Por ejemplo, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Esmirna, la segunda iglesia, el mensaje de la segunda iglesia, habla de un tiempo de persecución, de intolerancia y de incluso muerte. Va a decirle, sé fiel hasta la muerte. Y hoy en día existen regiones y países en el mundo
en los que la persecución, la intolerancia y la muerte misma llegan a manifestarse sobre los creyentes. Esto es terrible. Hace poco de tiempo yo leí la nota, una hermana en Cristo que era de origen musulmán, sus padres musulmanes, en un país donde la religión musulmana es oficial. Esta hermana en Cristo, siendo en primer lugar musulmana, conoció el Evangelio de Jesucristo y entregó su vida a Jesucristo, y me parece que incluso se casó con un ministro, con un misionero de Dios, no recuerdo ya el detalle, pero el punto es que estaba embarazada, y cuando el Estado se entera de que ella es una mujer que dejó la fe musulmana por ir hacia la fe cristiana, fue llevada a tribunales y la condenaron a muerte. Es lo que yo leí. Y se decía que no iban a ejecutar la pena de muerte, sino hasta que naciera el bebé, porque ella estaba embarazada. Entonces, hoy en día hay persecución, hay intolerancia, hay ese tipo de acciones contra las iglesias cristianas en ciertas regiones de ciertos países o en países completos. Entonces, entendamos que estos 7 mensajes a las 7 iglesias fueron literalmente a 7 iglesias de Asia, marcan la trayectoria histórica de la iglesia hasta el día de hoy, pero marcan también mensajes hacia diferentes iglesias en el mundo que están viviendo una experiencia similar a alguna de las 7 iglesias. Pero nosotros vamos a ver el mensaje a estas 7 iglesias como 7 exhortaciones. Me permiten un segundo, voy a tener que poner el cable porque se está agotando la batería y no quiero dejarlos a medias. Ya nos hizo un buen show el sistema en la reunión del viernes pasado y no nos dejó hacerlo hasta que cambiamos a la computadora. Perdón, ya estoy de regreso, perdón. Entonces vamos a ver 7 demandas, 7 mensajes que el Señor hace a cualquier creyente, a cualquier iglesia, en cualquier parte del mundo, a partir de Apocalipsis capítulos 2 y 3. Y vamos a ver que son exhortaciones que hace el Señor Jesucristo, son palabras de demanda. Está demandando de nosotros ciertas actitudes, 7 específicamente, 7 actitudes que debemos asumir. La primera demanda, la primera exhortación del Señor Jesucristo hacia nosotros, la encontramos en Apocalipsis capítulo 2, verso 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Antes de llegar a esta declaración, el Señor Jesucristo describe la condición de la iglesia de Efeso. Es una iglesia que ya quisiera tener cualquier ministro de Dios, una iglesia que quisiera tener, fíjense bien, conozco tus obras, verso 2, y tu trabajo y paciencia, que no puedes sufrir los malos, que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has llamado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado por mi nombre, y no has desfallecido. Unas 9 características que califican correctamente el caminar de la iglesia de Efeso. Hasta ahí los versos 2 y 3 describen algo que todo ministro deseara en su iglesia local. Tantos detalles, pero la primera gran demanda: has dejado tu primer amor. ¿Dónde quedó aquel gozo que tenías cuando recibiste a Cristo? ¿Dónde quedó aquella emoción, aquel toque en los sentimientos, en los anhelos, en los afectos de tu corazón, cuando entendiste
por fin que Cristo había ido a la cruz mostrando un amor sublime, un amor total, una entrega desinteresada, una aceptación incondicional. Cuando Cristo va a la cruz y nos muestra nuestra condición, pero a pesar de ello, Él expresa desde la cruz: perdónalos porque no saben lo que hacen, Padre mío. Y cuando por fin comprendiste aquello que te predicaron por años o aquello que apenas te predicaron por segundos, y tú en tu corazón lo abriste y dijiste: sí, sí acepto, Cristo es mi Salvador, Cristo es mi Señor, y entonces tú te desvelabas leyendo la Escritura, orando, doblando tus rodillas, testificándole a la gente, y pasaron los meses y tal vez años, y en un momento dado algo pasó. Y empezaste a caminar de una manera automática, de una manera autómata. Y tal vez eres como un zombie cristiano. Es la hora de ir a la iglesia, vámonos. Terminó el culto, vamos a casa. Prende la televisión a ver qué programa hay. Y ya te olvidaste de aquel gozo del primer amor o de aquellas lágrimas que derramaste por ver a Cristo clavado en la cruz. Ahí donde dejaste el primer amor está esperando por ti, que regreses, que vengas y que te reconcilies y que le digas: Señor, tú eres lo que más amo. Tú eres mi gran amor, Señor Jesús. Porque esta demanda está en relación a tu posición en el cuerpo de Cristo, tu posición delante del Señor. ¿Cuánto amas al Señor? Es tanto como le obedeces. Ahí lo dice en el Evangelio de Juan. El Señor Jesucristo lo va a decir de una manera muy puntual en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14. Dice el verso 23. Respondió Jesús y díjole: el que me ama, mi palabra guardará, mi palabra obedecerá, el que me ama. Dice: y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, el que tiene mis mandamientos y los obedece, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Gloria al Señor. ¿Dónde quedó el gozo de tu primer amor? Si aún lo tienes, sigue en él. En cierta ocasión, un Timoteo le decía a su pastor: necesito volver al gozo de mi primer amor. Y el pastor le dice: ¿cómo? No se supone que sigues en el primer amor. Pero la respuesta del pastor no era para humillar, sino como animando a que aquel varón no había perdido el gozo del primer amor, sino que estaba dentro del primer amor todavía. Y es lo que yo puedo decirte: tu corazón debe estar en el corazón de Cristo. Tu amor, tu primer amor debe seguir siendo Cristo. Gloria sea al Señor. Y reitero, en la medida en que tú amas al Señor, es en la medida que tú le obedeces. Eso aplica también para mí. En la medida que yo amo al Señor, es en la medida que yo le obedezco. O tanto amo, tanto obedezco al Señor como le amo. Como lo quieras manejar. El punto está en que realmente Dios está diciendo: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y esto es muy fuerte. Es una experiencia muy, muy fuerte porque se vuelve uno religioso. Cuando uno deja el primer amor, uno se vuelve religioso. Hay un diálogo de dos religiosos en una iglesia. Es un diálogo metafórico. Hay un diálogo en una iglesia cristiana de dos religiosos frente a uno que acaba de entregar su vida a Cristo. Y aquellos dos religiosos, uno al otro le dice: míralo, míralo, míralo. Anda en el gozo de su primer amor. Y el otro le contesta: no te preocupes, ya se le apagará. ¿Es eso correcto? Es decir, que porque se le apague el gozo del primer amor, ¿está en lo correcto?
No, el diagnóstico es un diagnóstico equivocado cuando están burlándose de que alguien está en el gozo de su primer amor. Estaba ministrando apenas el domingo en una iglesia local aquí en Tijuana, una iglesia distinta a Sublime Gracia. Estaba por la tarde ministrando en esta iglesia local. Estábamos unos cuantos hermanos reunidos y pasa por frente al local de reunión un joven con una Biblia grande y voltea. Y lo único que vio en el pasillo de donde él estaba en la calle, voltea desde la calle, y lo único que ve dentro del tramo de luz del pasillo me ve a mí predicando. Y entonces decide asomarse. Cuando decide asomarse, yo le digo, entra. Y entonces él entra y sigue escuchando la enseñanza que estaba yo hablando, y empecé a hablar en ese momento de bautismo de Espíritu Santo, de la señal en lenguas, y aquel joven estaba emocionado. Y cuando le digo, ¿tú hablas lenguas? Me dijo, sí. Le digo, habla lenguas, y empezó a llorar hablando lenguas. Es un joven que está en el gozo de su primer amor. ¡Gloria al Señor! Y que permanezca así por todos los días hasta que Cristo venga. Gloria al Señor. Es a lo que nos llama el Señor. Es la primera demanda. Cuando le escribe a Efeso, es la primera exhortación que Dios nos hace a nosotros. No dejes tu primer amor. Y si lo has dejado, regresa ahí donde lo dejaste y dile, no debí dejarte aquí. Porque tu primer amor es Cristo. El gran amor de tu vida es Cristo. Indiscutiblemente, los que estamos casados tenemos una pareja. Yo tengo una esposa y debemos prodigarle amor a la esposa. En el caso de los varones, o la mujer debe prodigarle amor al esposo. Y lo que debe suceder es que debe haber un lugar especial para Cristo. Ese lugar especial es el primer sitio en nuestro corazón. El primer lugar de nuestro corazón es para Cristo, el primer amor. Nuestro gran amor y nuestro primer amor. Y en segundo lugar, en el caso mío, mi esposa. Y cuán importante es esto. Y hablando de esposos, hay parejas que tienen crisis, que tienen conflictos, que están en procesos de demandas de divorcio. Y saben, eso puede suceder entre la gente sin Cristo, pero entre los cristianos no. ¿Qué ha pasado entre los cristianos, entre la pareja cristiana que empieza a demandar un conjunto de circunstancias que pueden llevar a la ruptura del matrimonio? Han dejado el primer amor. ¿Saben? Hablando en el paralelo del matrimonio natural en el planeta Tierra, el matrimonio natural en este mundo, con el matrimonio espiritual con Cristo, ¿saben? ¿Qué es lo que provoca el abandono del primer amor? Dureza de corazón. La dureza de corazón es la que provoca que abandones el gozo del primer amor, que abandones al primer amor. Y bueno, viene el adulterio en el plano espiritual, viene el adulterio espiritual, la fornicación espiritual. Dios habló a través de los profetas a la nación de Israel diciéndoles que ellos habían adulterado y fornicado, pero dice, en pos de sus ídolos. Así que cuando nosotros dejamos a Cristo y ese lugar que ocupaba Cristo lo viene a ocupar otro pensamiento, otra persona, algún objeto, alguna idea, tal vez el trabajo, tal vez los hijos, hemos desplazado a Cristo. El primer amor lo hemos dejado. El primer amor es Cristo y Él debiera ser tu todo, como debe ser en mí el todo de mi vida. Es tremendo. Dice la Escritura en Mateo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y hay diferentes razones por las que se deja el primer amor, pero Dios nos está demandando. Vuelve al gozo, vuelve a tu primer amor. Pero nuestro primer amor es Cristo. El mensaje Efeso es un mensaje duro, a pesar de que Efeso
mantenía casi la perfección en su conducta como iglesia local. Número 2, ¿qué es lo que demanda el Señor en el punto número 2? Que nosotros nos mantengamos dentro de la prueba. Ahí en Apocalipsis 2:10, no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y aquí está hablando de fidelidad ante la presión. Fidelidad ante la presión. Gloria al Señor. Esperemos que esta batería no se descargue. Segundo mensaje. A ver si ahora sí. Dios quiere que nosotros nos mantengamos fieles ante las circunstancias opresivas. La iglesia de Esmirna es una iglesia que representa históricamente el tiempo de la persecución de Diocleciano. Diocleciano era un emperador romano. Durante 10 años, aquí dice 10 días, 10 días de años, o sí, 10 días, entendiendo que cada día representaba un año. Durante 10 años, Diocleciano persiguió a la iglesia, hizo martirio en la iglesia. Ya lo había hecho Nerón. La mayoría de los emperadores, desde Nerón, no sé, Calígula duró poco tiempo en el imperio como emperador, a la muerte de Tiberio. Y después de Calígula es Claudio, el emperador Claudio. Claudio expulsó a los judíos y a los cristianos de Roma. Pero la iglesia cristiana en Roma permaneció, creció, y a la muerte de Claudio, Nerón hizo estragos en la iglesia cristiana. Y el Señor está hablando de ser fieles frente a las presiones que nos hace el mundo. Estaba yo buscando un libro en una librería cristiana y me ofrecieron un texto que se titula Locos por Cristo, perdón. Es un libro que contiene un conjunto de martirios, de mártires por Jesucristo. Se les llama locos por Cristo. En realidad son gente que amó a Cristo hasta la muerte. Y no he leído todo el libro, apenas leí una parte. Entre ellos hay testimonios bíblicos como el de Esteban, el de Pablo, que ellos Esteban fue apedreado por la fe en Jesucristo. Pablo fue decapitado por la fe en Jesucristo. Y a mi entender, Pablo fue decapitado en época de Nerón. Lo que está diciendo el Señor es que seamos fieles, aun si por causa de esta fidelidad tenemos que morir en el nombre del Señor Jesús. Esa es la demanda. No debemos tener temor al diablo, debemos caminar en una convicción plena de que, como lo dice Pablo escribiendo a los Filipenses, en Filipenses capítulo 1, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Filipenses 1:21, Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y la convicción de Pablo es categórica, es clara, muy clara, tan transparente como el agua que no está enturbiada, obviamente. ¿Por qué? Porque el vivir en esta tierra o en este planeta, en este mundo, es una oportunidad de testificar de Cristo, de hablarle a las gentes del Señor, de ministrar el Evangelio, de dar un testimonio santo, un testimonio cristiano, vivir en este mundo. Pero morir en este mundo es solamente transponer el umbral
abrir la puerta o trasponer la puerta, más bien que ya está abierta, trasponer la puerta que nos introduce a la misma presencia de nuestro Dios. El domingo reflexionando sobre lo que es la vida, domingo pasado reflexionando respecto de Adán, quien conoció el origen de la vida, y Salomón conoció la vanidad de la vida, y Pablo el fin último, el objetivo final de la vida. El planteamiento es este: vivir esta vida en la panorámica que ustedes quieran, búsquenle por cualquier lugar, desde el hombre más rico en dinero, con todos los lujos y excentricidades que quiera, hasta la persona más pobre y miserable que no tiene que comer. Sin Cristo, vivir esta vida en este cosmos, en este mundo, sin Cristo, ¿tiene sentido? ¿Tiene sentido vivir 30, 40, 80 años, tal vez 90 años? En ocasiones se publican notas en las que una persona murió de 105 años, de 108 años, de 110 años, la persona más longeva de nuestra época contemporánea, con 110 años de vida, tal vez 105 años de vida, tal vez. Y la pregunta, ¿lo que vivió es vida? Si esa es la vida, qué miserables somos los seres humanos. Pero damos gracias a Dios que tenemos a Cristo como nuestro Salvador personal. Eso ya no nos hace miserables, como lo dice más adelante el mensaje de Cristo a la iglesia de la Odisea. Al tener a Cristo nosotros, ya no somos miserables. Al tener a Cristo sabemos que nuestro trayecto en esta tierra es temporal y que somos peregrinos y advenedizos, como lo dice Hebreos 11, de aquellos héroes de la fe que esperaron pacientemente en el Señor. Entonces, para nosotros, el saber que vivir en esta tierra es en Cristo, el vivir es Cristo, pero morir en esta tierra, en este planeta, es ganancia, porque nos lleva a la misma presencia de Dios, a su gloria, a experimentar su gloria. No más dolor, no más gemido, no más guerra, no más pandemias, no más nada. Solo la gloria de Dios, la gloria de Dios. Por eso el Señor está diciendo, sé fiel. En medio de la prueba, sé fiel hasta la muerte. Aquella jovencita en el colegio de Columbine, en Estados Unidos. En Estados Unidos los gobiernos, la única nación en la que los gobiernos se resisten a tener el control de las armas. En Australia se enmendaron leyes para tener control sobre las armas y disminuyó la tasa de homicidios. En Estados Unidos no hay control de armas. Hay establecimientos donde cualquier persona puede llegar a comprar armas. En ese colegio de Columbine, aquel asesino enfrentó a esta hermana en Cristo, una jovencita, apuntándole a la cabeza. Dijo, ¿crees en Dios? Ella dijo, sí, sí creo en Dios. ¿Por qué crees en Dios?, dijo él. Ella ya no pudo contestar, ya no tenía vida. Ella fue fiel hasta la muerte. Mantuvo su convicción de fe hasta la muerte. Cuando nosotros estamos en el primer punto, caminando en el primer amor, vamos a ser fieles hasta la muerte. Es la segunda demanda de Cristo por nosotros, hacia nosotros. La segunda exhortación que Cristo hace hacia nosotros, que seamos fieles hasta la muerte. Que en medio de la prueba seamos fieles, completamente fieles al Señor. En Hechos 7, 55 al 60, el mártir Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana después de Cristo, va a darnos una experiencia gloriosa en sí mismo. Hechos capítulo 7, verso 55. Mas él, Esteban, estando lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios
y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Esteban destilaba su primer amor. El primer amor en el corazón de Esteban era Cristo Jesús. Esteban destilaba, Esteban expresaba a Cristo con su conducta. Por eso religiosos, gente religiosa que no tenía a Cristo en su corazón, se levantó en contra de Esteban, acusándole de hechos falsos. Gente religiosa, los religiosos matan por sus dioses. Un cristiano verdadero que tiene el primer amor en Cristo, muere por Cristo cuando tiene ese reto frente a sí. Aquel soldado cristiano convertido a Cristo en el Ejército Rojo en Rusia hace años, cuando todavía era socialista la Unión de Repúblicas. Y viene con su comandante y el comandante le dice, ¿por qué estás en contra? Y él dijo, bueno, es que yo creo en Dios y Dios es real, Dios es verdadero. Muy bien, le dijo, vas a estar de guardia toda la noche en uniforme de verano, era invierno. Aquella noche este joven soldado salió a hacer su guardia en la calle, tal como le había indicado el comandante, en ropa de verano. ¿Saben una cosa? Dios lo confortaba y él no sentía el frío del invierno. Salió uno de sus superiores a la medianoche y le dijo, ¿estás dispuesto a apostatar de tu fe? Dijo, no, no tengo por qué apostatar de mi fe, yo creo en Dios. Y entonces se metió y 2 horas después, a las 2 de la mañana, salen otros 2 oficiales bien abrigados, con abrigos pesados, con botas, y ellos se quejaban del frío. Él no, porque Dios lo sustentaba. Sé fiel hasta la muerte. Esteban ve la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Verso 56. Estoy en Hechos capítulo 7, verso 56. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Era algo así como que Cristo se ponía de pie, estando en su trono sentado, se ponía de pie y volteaba porque los cielos estaban abiertos y volteaba hacia este planeta y veía lo que estaba sucediendo, que en breve habrían de martirizar a Esteban. Verso 57, entonces dando grandes voces, se taparon sus oídos los religiosos y arremetieron unánimes contra él. Echándolo fuera de la ciudad, le apedreaban. Y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un mancebo que se llamaba Saulo. Y apedrearon a Esteban, invocando él y diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les imputes este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Sabes una cosa? La palabra testigo en griego se escribe mártir, con Y, mártir. La palabra testigo en griego se escribe mártir. Y el Señor está diciendo en Hechos 1:8, y seréis testigos de mí o hacia mí. Vamos a leerlo. En Hechos capítulo 1, verso 8, mas recibiréis la virtud del poder del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén. Dice, me seréis testigos. Hacia Cristo somos testigos primeramente cuando hablamos lenguas y después hacia la gente somos testigos de Jesucristo. Dice en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero esa palabra testigos en griego está diciendo mártires. Seréis mártires. Para que no tengas miedo, para ser un mártir de Jesucristo se requiere gracia de Dios.
Es decir, para que tú mueras a manos de los hombres por causa de tu fe en Jesucristo, se requiere gracia de Dios. Evidentemente, el primer punto que vimos ya en la demanda que hace el Señor Jesucristo a Efeso, volver al primer amor, cuando Cristo es tu primer amor, cuando Cristo es el gran amor de tu vida y no lo dejas, no importa el tiempo del suplicio. Ilicuruama, un profeta rumano, pastor de varias iglesias en la época de persecución e intolerancia socialista, pastor de varias iglesias subterráneas, se les conoce como subterráneas, no porque hubiera túneles en los pisos, sino porque se mantenían en total discreción, cuidándose de las autoridades. Pastor de varias iglesias, Ilicuruama. Cuando lo arrestaron, él fue arrestado varias veces. En una ocasión, él le pusieron en una celda en donde la celda era tal, escuchen bien, la celda era tal que no se podía estar de pie totalmente, sino que debía estar en cuclillas. No se podía estar sentado por la estrechez de la celda. No se podía estar sentado ni parado, menos se podía acostar uno. Era una celda diseñada con ese fin de martirizar a la gente. Por consecuencia, él tenía que estar en una posición de tensión sobre sus músculos, sobre las piernas y sus músculos de las piernas. Y entonces, después de varias horas, le echaban agua fría por el piso y venían los calambres. Y lo que hacía Ilicuruama era hablar lenguas. Se dice de Ilicuruama que en una ocasión de esos arrestos que tuvo, le trajeron a uno de sus hijos y le dijeron: apóstata de tu fe o matamos a tu hijo. Y cuando Ilicuruama en su corazón pensó apostatar de la fe a fin de que no asesinaran a su hijo se volteó y le dijo: Padre, tú nos has enseñado a ser firmes en la fe. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo entender que él vio a su hijo ser muerto con lágrimas en los ojos y no apostató de la fe. Eso es terrible. Digo, no, es terrible ver al hijo morir. No que sea terrible mantenerse en la fe, al contrario, es una gloria, es una gracia especial mantenerte en la fe. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hay un galardón por ser fieles hasta la muerte. Algunos no van a morir, pero Dios quiere fidelidad en el caminar cristiano. Digo, algunos no van a morir a manos de perseguidores, a manos de intolerantes. Algunos van a morir en condiciones diferentes, pero Dios quiere fidelidad en el caminar cristiano. Número 3, la iglesia de Pérgamo. Ya vimos la demanda a la iglesia de Efeso, a la iglesia de Esmirna y ahora la de Pérgamo. En Apocalipsis 2, 14 y 15. Dice Apocalipsis capítulo 2, versos 14 y 15. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, lo cual yo aborrezco. La tercera demanda que Dios hace para nosotros es no tolerar el pecado. No tolerar las doctrinas falsas, no tolerar el pecado, porque Balaam enseñó a Balac a hacer caer al pueblo de Israel. Y en el plano espiritual es igual, allá fue en un plano natural. En el plano natural, Balaam le dijo a Balac: mira la manera en que vas a hacer caer a este pueblo de Israel de la gracia de Dios. Y Balaam era un profeta de Dios. Un apóstata de la fe, porque apostató, prevaricó. Balaam era un profeta gentil,
profeta de Dios, y prevaricó, le dio la espalda a Dios. La prevaricación es la acción de darle la espalda a tu cliente cuando eres abogado de alguien, irte con el oponente para que pierda el caso tu cliente. ¡Qué terrible! Balaam fue lo que hizo. Balaam entendió que Dios quería bendecir a Israel en todos los altares que puso en los altos, en todos esos altares. Él entendió que Dios no quería que Balaam hiciera agüeros, hechizos, embrujos, conjuraciones en contra de Israel. Y una bendición que está ahí en Números: no hay hechizo, no hay agüero contra Israel, no hay hechizo, no hay agüero contra la iglesia de Cristo. Pero Balaam le enseñó a Balac, le dijo: mira, los vas a tumbar de esta manera. Los jóvenes más guapos, más robustos, más atractivos, mándalos a conquistar a las vírgenes de Israel. Y las mujeres más guapas de aquí de Moab, mándalas a seducir a los jóvenes. Y así lo hicieron. Está el caso de Cosbi, registrado en el libro de Números. La doctrina de Balaam, que enseña a poner escándalo delante de los hijos de Israel. Y la doctrina de los Nicolaitas, Santa Claus, Saint Claus, Santa Claus, qué feo. Un personaje perverso, un personaje que lo único que hace es dañar la visión de los hijos de Dios cuando siguen ese tipo de tradiciones. Hay quienes han afirmado que esta doctrina de los Nicolaitas fue originada por uno de los diáconos de Hechos capítulo 6. En Hechos 6 se habla de varios diáconos, uno de ellos era Nicolás. Creo que era prosélito de Antioquía, vamos a verlo. Ahí en Hechos capítulo 6. Yo no estoy seguro, no lo puedo probar ahorita, necesito investigarlo. Pero hay quien afirma que este Nicolás está en Hechos 6, verso 5. Luego al parecer a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, el que martirizaron en Hechos 7, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Me parece son 7 diáconos. Va Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. Siete diáconos. Y de estos 7 diáconos, Felipe vino a ser evangelista. Hay quienes afirman que fue ese Nicolás, ese diácono de Jerusalén, el que provocó la doctrina nicolaíta. Y bueno, hay otro tipo de leyendas que no voy a tratar aquí porque nosotros no venimos a ministrar leyendas, sino la verdad de Dios. Pero voy a investigar en qué consiste la doctrina de los nicolaitas y tendré que dárselos la próxima semana porque hoy no vamos a terminar la enseñanza. Es importante no tolerar el pecado ni el engaño. Cuando se da el escándalo de Cosbi, el nieto de Aarón entra y los alancea, los mata con una lanza. Eso es tremendo. Ahí en Números capítulo 25, Números 25, y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel. Y los que estaban íntegros, los que estaban caminando en santidad y en pureza, lloraban, dice, llorando ellos a la puerta del tabernáculo del testimonio. ¿Quiénes lloraban a la puerta? Moisés y toda la congregación. Verso 7, lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón,
Lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote. Finés era nieto de Aarón. Y levantóse del medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Y fue tras el varón de Israel a la tienda y alanceólos a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. El consejo de Balaam trajo muerte a Israel. El consejo de Balaam trajo muerte porque los israelitas jóvenes no se mantuvieron en integridad. Fueron seducidos y murieron de aquella mortandad, dice, de 24,000, imagínense cuántos estaban muriendo por causa del pecado de fornicación. Verso 10, entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón el sacerdote, ha hecho tornar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Vean lo que provocó Finés, que el juicio de Dios se detuviese. Verso 13, el beneficio del celo de Finés tendrá él, Finés, y su simiente, sus hijos, sus descendientes, después de él, todos sus descendientes después de él, el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Y el nombre del varón muerto que fue muerto con la madianita era Zimri. Zimri era el israelita, era hijo de Salú, y era príncipe, era jefe de una tribu, era jefe de una familia de la tribu de Simeón. O sea que Salú era jefe de una familia de la tribu de Simeón, y Zimri heredaría ese liderazgo. Y prefirió fornicar. El nombre del varón muerto era Zimri. El verso 15, y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi. Y Cosbi era hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familia en Madián. El consejo de Balaam es un consejo perverso. Y la iglesia no debe tolerar el pecado. La iglesia no debe tolerar doctrinas extrañas. La iglesia debe mantenerse pura. Dice el Señor, Pablo dice, Dios ha hablado a través de Pablo en 2 de Corintios capítulo 11, en el verso 2, dice: pues que os celo, está hablándole a la iglesia de Corinto, pues que os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. Cuando uno deja penetrar doctrinas de error, cuando uno deja penetrar engaño, la iglesia empieza a estar enturbiada, empieza a ser vulnerable por causa del pecado, por causa del engaño, por causa de la maldad, por causa de doctrinas de error. En este tercer punto, Dios nos habla de la protección en la que debemos movernos como iglesia. La iglesia debe ser protegida de doctrinas de error. Ahí cuando Judas, el hermano del Señor Jesucristo, escribe su epístola universal, él va a decir algo importante. Judas va a decir, verso 10, es capítulo único: pero estos maldicen las cosas que no conocen, y las cosas que naturalmente conocen se corrompen en ellas como bestias brutas. Verso 11, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron en el error de Balaam por recompensa y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros convites que banquetean juntamente, apacentándose a sí mismos sin temor alguno, nubes sin agua, las cuales son llevadas de acá para allá de los vientos, árboles marchitos como en otoño, sin fruto,
2 veces muertos y desarraigados. Habla de la doble muerte. Es muerte natural, física, y muerte eterna. Gente que se identifica con el camino de Caín, el error de Balaam y la contradicción de Coré. Identificadas con las 3 grandes corrientes de este mundo: la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne y la soberbia de la vida. Ese es el gran dilema. La concupiscencia de los ojos. Caín levantó un altar hermoso a la vista humana, pero abominable a los ojos de Dios. Un altar lleno de flores, de frutos. Y esa es la concupiscencia de los ojos. La concupiscencia de la carne. Balaam codició riquezas, aun si Balac me diera la mitad de su casa llena de tesoros. El principio de todos los males es el amor del dinero, la soberbia de la vida, la contradicción de Coré. Dios guarde a nuestras iglesias locales de la contaminación que produce la doctrina de Balaam y la doctrina nicolaíta, de la cual les tendré que hablar la próxima semana. Ahorita me voy a poner a investigar sobre ello. Ya llevamos 3 demandas que hace Dios para nosotros, que hace Cristo. 3 demandas que hace Cristo para nosotros. Número 1, no dejar el primer amor. Y si lo hemos dejado, volver al primer amor. Número 2, ser perseverantes en fidelidad, aun si la muerte nos es presentada por causa de la fe. Y número 3, rechazar el pecado y el engaño. Rechazarlos, no tolerarlos, no aceptarlos, rechazarlos. Aleluya. Ahí vamos a parar por hoy. Nos quedan todavía 4 demandas y la explicación de la doctrina nicolaíta. El Señor les bendiga abundantemente, amados hermanos.